Aló, Tuachipilatón y la Reserva Ecológica Los Ilinices, que de hecho para nosotros es muy bueno porque la reserva nos ayuda a generar el agua para dos grandes proyectos hidroeléctricos, el proyecto Tuachipilatón, que es un proyecto emblemático del gobierno nacional, y también el proyecto Hidrosicchos, que es una iniciativa privada. Pero lo importante de esto es que el cantón está dentro del 68% de área protegida. Y por ello, la invitación que me han hecho para conversar un poco respecto de qué vamos a hacer, qué estamos planificando para bajar la ampliación de la frontera, que desde la década de los 70 ha sido tan acelerada y que hoy tratamos nosotros de alguna manera, retrocederla. En cuanto a la población, ustedes pueden ver que hay el 55% de población mestiza y el resto población indígena. Pero, ¿qué pasa aquí? Coincidencialmente, la población mestiza está en la parte fértil de la reserva ecológica y de los bosques protectores, mientras que la población indígena está en las zonas erosionadas del cantón. Es decir que, cuando hablamos de pobreza, las Emplades le declaró al Cantón Ixchos como el cantón más pobre de los 221 cantones. Y a la parroquia de Chuquilán, que es parroquia de nuestro cantón, como una de las parroquias más pobres de América Latina. Entonces, esas cifras nosotros estamos empeñados en cambiar, ojalá hasta el 2017. El tema de analfabetismo, como ustedes pueden ver, el 9% a nivel nacional y obviamente la provincia con el 17.6% y el cantón con el 31%. También mucho más alto que los promedios provinciales y nacionales, que también es un reto para nosotros. La tasa de movilidad. Hemos hecho un estudio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y nos hablan, por ejemplo, uno de los datos que es obviamente que hay que tener mucho cuidado. 43% de inseguridad alimentaria severa significa que ese mismo porcentaje de la población no come 3 veces al día, al menos comen solamente 2. Pero tiene grandes potencialidades por el hecho mismo de que está enclavado en la cordillera occidental, como por ejemplo la alta biodiversidad. Es uno de los cantones con el mayor número de especies de orquídeas, una gran variedad de atractivos turísticos, naturales y culturales que ustedes los ecuatorianos conocen, que va desde el sur, desde el volcán Quilotoa, la laguna de Quilotoa, hasta los nevados Ilinizas, atravesando el cañón del río Toachi, que es el único río que atraviesa en el país de sur a norte. Porque ustedes conocen que todos los ríos van desde los Andes al occidente o desde los Andes hacia el este, pero el río Toachi atraviesa de sur a norte, rompiendo toda la geología de los Andes para depositar sus aguas como río Esmeraldas en la parte norte del Ecuador. Una persistencia de una relación ancestral con la tierra para la generación de alimentos, que es fundamental. Es decir, los seres humanos de este cantón, pese a los grandes problemas que tienen de erosión, de tala de bosques, etcétera, etcétera, continúan luchando contra los problemas de clima, de suelo y obviamente todos los problemas que tiene una zona con alto potencial erosivo. Y una alta fertilidad de los suelos en la zona de reserva y en las pequeñas mesetas de la cordillera. Podemos ver entonces en el cuadro, nosotros podemos ver el uso y cobertura del suelo. Todos los datos apuntan que la mayor cantidad de superficie del cantón está dedicado obviamente a la ganadería, el 70%, 20% a la agricultura, 5% a otras actividades y 5% al turismo que estamos emprendiendo en los últimos años. Pero también podemos ver en un estudio multitemporal del año 2000, por ejemplo, el 39.8% corresponde a los cultivos anuales, mosaico agropecuario, pastizales, plantaciones forestales, que son
relacionados con el año 2008, que apenas en un periodo de 8 años hay un 2% en la época o en el periodo en donde prácticamente la deforestación fue la más baja. Estamos hablando entonces que la década de los 70 y 80 fue obviamente la más fuerte. Solamente en esos 2 años, para tener una idea, una tala de 5.210,10 hectáreas, es decir, que pese a que es una reserva, pese a que hay un Ministerio del Ambiente, que es de la entidad rectora, todavía sigue los problemas de deforestación. Y queremos compartir unas fotos, no están tan claras, para tener idea en dónde está enclavado especialmente la agricultura en pendientes altísimas, el tema de la ganadería en pendientes superiores al 70%. Yo les decía cuando llegaron los amigos científicos de FLOC, aquí las vacas para poder caminar y comer tienen que ponerse grapones, porque obviamente ellos erosionaron haciendo unos caminitos que se llaman pie de vaca para poder alimentarse. Es decir, una adaptabilidad enorme de los animales para poder comer. Entonces eso también es obviamente ofensivo, porque los animales tienen que adaptarse a esas circunstancias. No es lo mismo que les demos de comer en suelos planos que en laderas. La agricultura, obviamente en tierras que van inclusive más del 70%. Y en algunos casos, estas tierras han sido atrevidamente, diría yo, mecanizadas. Es decir, que se hacen carreteras en la parte alta para bajar el tractor a una carretera que esté en la parte baja. Entonces, estamos planteando nosotros que obviamente la agricultura como tal, como solamente hablar de agricultura por agricultura, ha sido algo que se ha venido trabajando, pero nosotros estamos hablando del culto sagrado a la tierra, que es otra cosa que hay que poner énfasis en el trabajo. La agricultura como trabajo de la tierra, decía claramente, no es un modo de trabajo, de producción, sino que es fruto físico del trabajo y la creación simbólica por producción cultural y economía, que nosotros planteamos más bien como lo sagrado, es decir, la Pachamama ha de ser respetada y no puede ser transgredida o dañada frente al criterio clásico que es recurso, factor de producción. Y hay una frase de la concepción de la agricultura que no se puede definir como una simple reunión de técnicas para producir alimentos, sino más bien como el fundamento de grandes sistemas económicos, sociales, políticos, biológicos, ambientales, culturales, espirituales y cósmicos, que son prácticamente los que se trabajan los campesinos. Pero finalmente queremos nosotros hacer una propuesta en el sentido de que, conociendo todos estos procesos, nos hemos puesto a trabajar en algo fundamental, que es, obviamente, ya no permitir la ampliación de la frontera agrícola, sino a la inversa, reducir la frontera agrícola. Pero para reducir la frontera agrícola no es un tema solamente de criterio, sino que tenemos que trabajar en base a las potencialidades de la zona, en base a otras oportunidades que estamos identificando y sobre todo en base al conocimiento ancestral que se está creando a través de los habitantes de la zona. No hay mejor cosa que los propios habitantes manifiesten de que en alguna época ellos ya atravesaron los grandes problemas de la agricultura y que por los precios de insumos, etcétera, etcétera, pasaron a la ganadería. Y que hoy, que están pasando lo mismo con la ganadería, solamente les queda ingresar en otras actividades que les permitan, obviamente, generar no solamente la economía, sino el bienestar de la gente. Pero quiero contarles
que yo vengo de un cantón en donde en la consulta popular ganó el no, es decir, sí a la pelea de gallos, sí a la ganadería, y también una cosa fundamental, el sábado de gloria es el único lugar, creo que en el mundo, en donde se sacrifican el ganado vacuno a vista de todo el mundo en la Plaza Mayor, 80 cabezas y obviamente la gente con cámaras fotografiando para enviar al mundo cómo luego se festeja el sábado de gloria comiendo la carne. Eso nosotros queremos trabajar, pero obviamente hay que pensar en la gente. ¿Cómo podemos nosotros evitar eso? Sino en base a investigación, en base a estudios, para poder de alguna manera modificar esos hábitos, esas costumbres y posiblemente la cultura. Entonces, sin tratar de dañar, porque es algo que viene de años, no es de ayer, son cientos de años de hemos investigado algo, pero lo fundamental aquí es que necesitamos darles otra oportunidad. Y una de ellas es, por ejemplo, retroceder la frontera agrícola en base a investigaciones que ya lo estamos haciendo con la Universidad Católica, en base a que el ganado, en vez de que ahora tenga una cabeza por hectárea, podamos tener en esa hectárea el 50% retrocediendo de vegetación para entrar en un proceso del turismo ecológico y de aventura que lo tiene en muchos sitios, y obviamente en esos espacios hacer que la productividad sea mucho mayor. Podemos dar de comer forraje nativo de la zona y no podemos poner una cabeza en cada 2 hectáreas, en cada hectárea y media. Y obviamente también, como les decía, es un tema muy grave el hecho de que a nosotros, por ejemplo, como seres humanos, nos pongan algo en la lengua y nos digan, come pan. Al ganado le estamos haciendo más o menos parecido a eso. Le estamos poniendo en laderas que primero, obviamente ellos tienen que ver la forma de pararse para luego alimentarse. Y obviamente el periodo de engorde o de producción es gravísimo, porque para que llegue a crecer y para que llegue a tener carne, obviamente no va a tener carne, lo que va a tener es fibra, porque está sosteniéndose en las laderas antes de producir carne. Y no puede tampoco producir mucha leche, porque en esas laderas, si tiene una ubre grande, obviamente va a perder el equilibrio y va a rodar. Entonces, trabajar en esos temas, y aquí está Felipe Ogaz, hemos dicho, nosotros estamos trabajando justamente en ese sentido, de que siendo un cantón, el primer cantón productor de ganado, nosotros estamos trabajando para darle alternativa al ganadero, al finquero, al agricultor, para poder ingresar con otras actividades que son fundamentales y obviamente retroceder esa frontera agrícola que obviamente hay que ser muy sinceros. No tienen la culpa los campesinos, no tienen la culpa los finqueros. Fue un proceso inducido por el propio Estado en la década de los 70 con la reforma agraria y colonización. Y que obviamente hoy hay que trabajar a la inversa para reforestar y sobre todo cuidar los grandes proyectos que obviamente hay que protegerlos. Un proyecto que aún no ha sido inaugurado, un proyecto hidroeléctrico, que es uno de creo que los más grandes proyectos que tiene el gobierno nacional. Si no reforestamos para producir agua, obviamente fracasará, por un lado. Por otro lado, la ciudad de Sicchos, este momento ya tiene problemas de agua. ¿Por qué? Porque fueron talados los bosques, los páramos, y el agua viene justamente de ese sector. Y hoy estamos haciendo un estudio para llevar el agua, estando en una reserva, estamos llevando el agua 28 kilómetros para llevar 6 litros para la ciudad. Cosas que efectivamente
cuando se cuenta parecería que no es cierto, pero es la realidad. No quiero alargarme más, pero la intención nuestra como política local es en este momento trabajar para volver a reforestar y obviamente retroceder aquella ampliación de la frontera agrícola que llegó, creo, desde mi punto de vista, hasta la parte más alta. Estamos hablando de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y todos los bosques nublados fueron terminados. Y claro, no es un trabajo solamente de la municipalidad, es un trabajo con políticas de Estado a la cual estamos aportando ahora nosotros, con un aporte a la ley de tierras. Nos hemos reunido, toda la población, para hacer una propuesta. Y la propuesta es muy clara. ¿Qué es lo que quieren los campesinos? Que se incluya en la ley de tierras el derecho a legalizar las tierras en esa reserva para cuidar los remanentes del bosque y además reforestar el 10% de cada una de las fincas. Cuando hablamos nosotros que tenemos 25% de remanentes de ese bosque, entonces estaremos hablando que ojalá llegáramos a un 40% y con compromiso de un pequeño plan de manejo que los campesinos quieren hacer, por un lado. Por otro lado, en esa reserva, como fue creada, diría yo, las fincas, en la década de los 70, las personas ya están adultas y ellos quieren heredar, está prohibido heredar. Entonces dicen, queremos dejar a nuestros hijos, pero con el compromiso de que no talaremos un árbol más, y al contrario, más bien, reforestaremos todas las fuentes de agua, todas las quebradas, para recuperar el agua, porque la gente está muy consciente, la gente sabe cuánto de agua hubo hace 5 décadas, 6 décadas, hoy está consciente que ya no tenemos. No quiero continuar más, sino dejar a ustedes con este pequeño criterio que nos han permitido participar en este foro, y muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Felipe Ogaz, que estaba por acá. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un cuestionamiento al respecto. Bueno, vengo de México. Allá manejamos circunstancias similares. Bueno, se manejan las autoridades de protección civil lo relacionado al cambio de uso de suelo y zonas de alto riesgo o riesgo. Yo en esta situación de cambio de uso de suelo posiblemente veo esas circunstancias en el futuro, donde pues bien sabemos que por el cambio de uso de suelo, al generar la erosión de la tierra, produce deslaves en determinadas zonas. Entonces, no sé, respetando por supuesto las investigaciones que ustedes están realizando, ¿en qué sentido pueden reforzar todo ese proceso para hacerles también ver el lado negativo de lo que se está generando en las diferentes actividades, no solamente agricultura, sino la misma ganadería, ¿no? Entonces, y también la revisión de los procesos de cambio de uso de suelo, no sé qué tan transparentes son o no sé cómo se estén llevando en ese sentido. Bueno, creo que hemos dicho más bien lo contrario, que los procesos erosivos son prácticamente efecto de las acciones de deforestación, y luego vienen las lluvias de erosión hídrica, luego los vientos, que allá tenemos alrededor de 9 meses de zonas de vientos que entonces erosionan, y también las actividades culturales agrícolas que aceleran estos procesos erosivos, porque en esas pendientes ninguna labranza es adecuada, ninguna labranza. Entonces, lo único que queda es, obviamente, ejercer otras actividades para reforestar
que es lo único que nos queda, reforestar, pero justamente para ello necesitamos hacer un estudio mucho más fuerte a una escala que nos permita ver las cosas mucho mejor. Hoy hemos hecho un estudio a escala 1:50.000, que es la cartografía que nos ha entregado el Instituto Geográfico Militar, pero ahora tenemos ortofotos a escala 1:5000, que obviamente nos permitirán ver las cosas a mayor detalle. Los procesos erosivos no han sido solamente causados por la deforestación de la década de los 70 en adelante, sino que hay zonas que por cientos de años fueron utilizadas, por ejemplo la zona sur, que es la parroquia de Chuquilán, en donde prácticamente son ya zonas totalmente desertificadas, que sin embargo, de que ya no tienen la capa orgánica del suelo, todavía se hace actividades agrícolas como por ejemplo producción de chocho, que obviamente además hay un proyecto de tratamiento del chocho para llevar al mercado. Entonces, claro, lo que no hay es un estudio real, verdadero, de cuál es efectivamente lo que se debe hacer en esas tierras, con esas pendientes, con esa topografía y obviamente con ese tipo de suelos. Y es lo que queremos llegar, porque nosotros tenemos los planes de desarrollo territorial, y los planes de desarrollo territorial son estudios, pero superficiales. Necesitamos trabajar a profundidad. Por eso decía que para planificar nosotros tenemos que trabajar a 50, 70 años, caso contrario, obviamente no pasarán de ser solamente documentos sencillos que para el cumplimiento de la planificación del territorio local y nacional. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, ¿no? Bueno, no sé si quisiera hablarles de Steve Best. Steve Best dijo que los problemas de conexión, bueno, continuaron los problemas de conexión, entonces quedó en hacer una conferencia grabada específicamente para el contexto de Ecuador y bueno, nosotros como ATLA luego lo vamos a difundir. Súper rapidito, no quisiera luego de haberles ofrecido hablar de teoría de liberación total, quedarnos sin tener idea de siquiera de lo que es. Yo he seguido a Steve Best, de hecho, en teoría él es el ideólogo de la plataforma política de ATLA, yo lo único que hice es transcribir sus ideas. Básicamente lo que propone es que la lucha institucionalista, la lucha animalista, la lucha reformista, como PETA, como Greenpeace, como todas estas organizaciones, lo único que han hecho es retrasar la liberación de los animales, obstaculizarla. Celebran que ahora no se asesine a los pollos degollándoles, sino que les maten en cámaras de gas, por ejemplo. Esos son los pasos. Entonces hay que comenzar a construir un animalismo abolicionista, un animalismo decolonial y un animalismo no burgués, porque el animalismo de ahora, al menos en Ecuador, es un animalismo reformista que piensa que el mundo es infinito y que los pasos son graduales y que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un cambio. Entonces, lo que propone básicamente Steve Best son varias cosas. La primera es que todos los movimientos sociales se unan. En ese sentido, el reto del animalismo es dejar de ser misántropos, porque la mayoría de animalistas se preocupan por la causa animal, por la liberación animal, pero no se interesan por las demás luchas. Entonces, al menos acá en Ecuador, las demás luchas sociales nos ven como una payasada. Entonces, ese es el primer reto. Y el segundo reto es unirse con la izquierda radical. Unirse con la izquierda radical porque con ellos estamos conscientes de que nuestro enemigo en común es el capitalismo, como muy bien François ya lo había explicado. En ese sentido, armar un movimiento social con el movimiento feminista, con el movimiento ecologista, con el movimiento de resistencia indígena, con los anarcocomunistas, de esa manera ser un movimiento social de resistencia en constante cambio. Ahora, a propósito de la desobediencia civil y la acción directa, lo que hace Steve Best es una distinción semántica muy importante. Muchos reformistas obstaculizan o no están de acuerdo con la acción directa, con la desobediencia civil, por el hecho de sentirla como violenta.
Entonces, lo que hace Steve Best es categorizar que la violencia está medida por quién es el violentado. En ese sentido, la propiedad privada no puede ser violentada. Entonces, en ese sentido, la violencia es totalmente legítima, entendiendo violencia como daño a la propiedad privada, sabotaje económico a quienes se benefician de la explotación de los animales y de la tierra. Entonces, la propuesta de Steve Best es dejar de ser pasivos en el sentido de, mediante una campaña de Twitter, mediante reformas, liberar a los animales. O sea, eso no va a pasar. La pregunta de Rita fue muy acertada. ¿Cómo pretender que unas leyes que parten desde la imposición y no desde el entendimiento sean cumplidas? En ese sentido, ASLA y Steve Best proponen 3 luchas: la educación, la legislación y la resistencia social, siendo la resistencia social lo más importante. Como ya dije anteriormente en el primer foro, la educación lo que hace es el reto que planteaba Rita, cambiar el imaginario cultural de la sociedad. El tema de la legislación es reformar las instituciones que ahorita protegen a quienes están siendo asesinados. El problema de la lucha institucionalista es que tiene un límite, y el límite es de acuerdo a las consideraciones morales de la sociedad. En ese sentido, nosotros podemos luchar a nivel institucionalista, a nivel reformista, para perros, gatos, con suerte toros y gallos. Pero ¿qué pasa con las vacas, con los pollos, con los cerdos? Ahí entra la desobediencia civil. Nosotros podemos pensar que este camino es un camino gradual, pero entender esto como un camino gradual significa que 250.000 animales sigan muriendo por minuto, en las condiciones en las que mueren, solo para el consumo humano. Entonces, lo que se propone es, desde la propia cotidianidad, comenzar a liberar a los animales. Como pretender abrazar los principios de la no violencia y la justicia cuando en nuestros propios platos hay tortura, masacre, violación, asesinato, hacinamiento. Entonces, comenzar a ser coherentes con nuestro sistema de valores. Entonces, sin alargarme mucho porque ya tenemos el tiempo corto, repensar el tema del animalismo burgués, el animalismo colonizador, y pensar otras formas de animalismo. Un animalismo más animal, un animalismo que abrace las otras luchas, que sea coherente con el feminismo radical, con el ecologismo revolucionario, con el anarcocomunismo. Eso nomás a pensarlo, y le vamos a pasar la videoconferencia de Steve Best. Y nada, pues gracias. No sé si Marta o Marius quieren decir algo, porque con esto terminaríamos toda la cumbre, todo el foro.